Ya está en manos del ministro de Hacienda la opinión del Consejo Asesor Fiscal sobre la conveniencia de usar o no el Fondo de Estabilización Económica y Social, más conocido como el FES, para así intentar evitar que el déficit fiscal aumente, así al menos lo dijo Rodrigo Valdés. Queremos conocer la opinión sobre este tema de uno de los integrantes de este consejo, Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsult. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. A ver, lo concreto es que ya el Consejo Asesor Fiscal, del que tú formas parte, le entregó una minuta sobre la evaluación que hicieron al respecto al ministro de Hacienda. ¿Se puede saber cuáles son los temas principales o es algo que tiene que explicar primero el ministro de Hacienda? No, mira, la definición del Consejo es el Consejo Asesor Fiscal del Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros básicamente hablamos con el ministro y él sabrá cuándo va a conocer la opinión del Consejo y si la va a conocer o no, digamos. ¿Les llamó la atención todo lo que se ha conversado al respecto? Porque se supo de esta petición que hizo el ministro de Hacienda a ustedes a través de la minuta de la reunión del Consejo Asesor Fiscal, y de ahí empezó a hablarse prácticamente todos los círculos sobre esta posibilidad. Sí, a mí me sorprende la discusión que hay, digamos, porque yo creo que hay una confusión respecto al tema de fondo. Nosotros tenemos una regla de balance estructural que, para que la gente lo entienda, es que el año a año se fija el gasto fiscal en función de los ingresos permanentes, estructurales o de largo plazo que va a recibir el fisco. Entonces se hace una estimación en la cual se le pregunta a expertos del sector privado, de instituciones universitarias, de organismos públicos, respecto a los parámetros más importantes, el precio del cobre y el crecimiento de largo plazo. Con eso uno estima cuántos serían los ingresos del fisco en el largo plazo y en base a eso se determina cuánto se puede gastar. Por lo tanto, la decisión de cuánto se gasta año a año no tiene que ver con la discusión de si usar o no los fondos de estabilización. Tiene que ver esa discusión con cuál es el ingreso a largo plazo. O sea, cuando el ministro de Hacienda les dijo, por favor, evalúen usar el FES, él no dijo, ¿saben qué? Porque necesito gastar más. Díganme ustedes o su opinión si es que es una buena medida sacar la plata de ahí. No, la discusión es otra. La discusión es el gasto fiscal se determina en base a los ingresos estructurales. Exacto. Eso es una regla que existe en Chile y que no está en discusión. La pregunta es, una vez que determino el nivel de gasto y como los ingresos corrientes del Estado están más bajos que los que serían en el largo plazo, porque el precio del cobre está muy bajo y el crecimiento está muy bajo, se están generando déficits fiscales. Es decir, año a año los ingresos que recibe el fisco son menores que su gasto. Y por lo tanto hay un déficit. Y hay que cubrir ese déficit. Hasta ahora lo que se ha estado haciendo es emitiendo deuda. Es decir, el fisco se endeuda. Y la pregunta, y esa es la pregunta que nos hacen, es si se puede usar o no, o conviene o no usar los fondos soberanos. Sabemos que hay en el Fondo de Estabilización cerca de 15.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿se puede usar eso para financiar el déficit fiscal o no? ¿Conviene hacerlo o no? Y esa es la discusión que estamos. No estamos en una discusión de si usar los fondos soberanos para aumentar el gasto fiscal. Estamos en una discusión de, dado que tenemos un déficit fiscal, ¿cuánto financiamos con deuda? ¿Cuánto financiamos con los fondos? O sea, financiar la diferencia entre el gasto que hay que hacer y los ingresos que están siendo menores, por lo que tú decías, menor crecimiento y menor precio del cobre. Efectivamente. Y hay dos alternativas. O seguimos emitiendo deuda fiscal, o sea, el gobierno se sigue endeudando con los agentes internos o con el exterior, o usamos una parte de los fondos soberanos. Y esa es la discusión que hay. ¿Y al respecto el Consejo Asesor Fiscal ya le dio una opinión concreta al ministro al respecto? Como te dije, lo que le dice el Consejo Asesor al ministro, lo habla el ministro. Yo te puedo dar la opinión de respecto a las cosas que yo veo que está en la discusión y que yo creo que son erradas. Hay una discusión de que esto es binario, o sea, o se usa o no se usa, digamos, y algunos dicen, mira, no hay que usarlo, hay que seguir endeudándose porque las tasas de interés son bajas. Y la verdad es que esa es una discusión muy pobre. Aquí hay más elementos que considerar. El primer elemento, y eso hay acuerdo entre todos los economistas, es que estos fondos cumplen un rol de estabilización cuando se caen fuertemente los ingresos fiscales en las crisis financieras. La última fue el año 2009. El año 2009 los mercados de capitales se cerraron para el país, o sea, no se podía endeudar en el exterior, los ingresos fiscales se cayeron porque había recesión y necesitábamos que el gobierno le diera un impulso a la economía y aumentar el gasto. En ese momento fue súper bueno haber tenido un fondo de estabilización porque se pudieron gastar 9.000 millones de dólares del fondo. Entonces sabemos que cada cierto tiempo, cada 10 o cada 5 años vamos a tener crisis y ahí necesitamos tener un fondo. Y esa es la primera discusión que hay. O sea, tu discusión es, no nos fijemos simplemente en si para financiar el déficit o nos endeudamos o utilizamos el FES, sino veamos mejor cuántos FES es el que necesitamos, dado el tamaño de nuestra economía. Es más o menos la discusión de cuánta caja necesita una empresa o cuántas provisiones necesita un banco para seguir funcionando. Efectivamente, yo trabajé muchos años, por ejemplo, en el Banco Central, y la discusión en el Banco Central es cuántas son las reservas internacionales mínimas que tiene que tener un país para enfrentar una crisis de balance de pago. Tengo una pregunta entonces inmediatamente, Gonzalo. 14.600 millones de dólares más o menos lo que se dice que tiene el FES actualmente, invertido principalmente en renta fija afuera.
ese nivel de fondos, ¿es el adecuado a tu juicio para un país como Chile actualmente? A ver, lo que sabemos, el dato empírico es que el año 2009, no hace mucho tiempo atrás, tuvimos una gran crisis financiera en el mundo, tuvimos recesión en Chile y necesitamos gastar 9.000 millones de dólares. Así que yo creo que por ahí hay un piso, digamos, de lo que tendría que tener un fondo de estabilización, porque ya sabemos que en un escenario reciente tuvimos que gastar eso. De ahí a los 14.600, bueno, podemos discutir, creo yo, qué uso tienen esos recursos. Actualmente, claro, lo que tú decías es que se está discutiendo qué conviene mejor financieramente rápido. O sea, endeudarse, porque las tasas están bajas, o usar el FES. ¿Esa sería una determinación demasiado rápida como para usar los fondos del FES en una determinación tan puntual como esa? Sí, porque un análisis financiero un poquito más amplio diría, a ver, está bien, las tasas de interés son bajas para endeudarme, pero también los retornos que tienen los fondos son bajos. Entonces, una decisión financiera es decir, bueno, veamos cuál es la tasa del costo de fondo que tiene el país y cuáles son los retornos que está teniendo el FES, y ver ahí qué decisión financiera es más relevante. Y no solamente tengo que mirar lo que está pasando hoy día, tengo que mirar lo que va a pasar en los próximos 5 años. Entonces, por eso digo, la discusión sobre el uso de los fondos soberanos es un poco más amplia que decir solamente que las tasas de interés están bajas y que me conviene endeudarme. Ahora, ¿es inminente el posible uso de un FES? Uno sabe, no puede proyectar que vaya a haber una recesión o una crisis prontamente. Hoy día salió un informe del FMI que redujo un poco la proyección de crecimiento mundial por el Brexit, pero no fue de holocausto ni para nada en cuanto a una posible crisis. ¿Pero crees tú que conviene entonces mantener el FES con los niveles actuales para poder usarlo quizás más adelante cuando en verdad haya una necesidad? A ver, primero, el informe del Fondo Monetario tiene 3 escenarios y tiene un escenario que es muy parecido a una crisis, que es un crecimiento mundial de 2,8%. Entonces, hay un escenario muy negativo en la proyección del Fondo Monetario Internacional. No está comprado, ¿no es cierto?, que los próximos años van a tener un crecimiento similar a los que hemos tenido en el pasado. O sea, hay un escenario más malo. Como te decía, tenemos que tener esa discusión respecto a los fondos de estabilización. Y obviamente que hay un nivel que tenemos que definir, que es el que uno tiene que tener para las crisis grandes. Y no estamos en una crisis, eso es re importante. Nosotros no estamos en una crisis financiera internacional, no estamos en recesión, la economía está creciendo entre 1,5% y 2%. Por lo tanto, no es el escenario de crisis el que va a determinar el uso del FES. Lo que estamos diciendo es que sobre cierto nivel podemos empezar a discutir si la decisión financiera más razonable es mantener esos recursos que tienen un bajo retorno o usarlos y dejar de emitir deuda. Ahora, el ministro de Hacienda ya dijo que esta discusión se iba a dar después del 30 de septiembre, que es cuando se tiene que entregar el presupuesto. ¿Crees tú que se puede contaminar un poco esa discusión? Porque tú planteas que hay que discutir el tamaño del FES relativo a nuestra economía, pero ahí es muy probable que los parlamentarios discutan, oigan, ya, usemos el FES porque hay que gastar más, porque hay que cumplir con los objetivos del programa. Bueno, eso es lo que te decía yo al principio del programa, que la discusión de los ingresos estructurales y de cuánto se gasta en un año es una discusión distinta de si se usa o no el FES. En el presupuesto lo que se va a discutir es la proyección de los ingresos, que eso básicamente lo entrega Hacienda, y cuál es el presupuesto de gasto. Y eso es lo que se discute en la discusión parlamentaria. Y adicionalmente se autoriza al fisco para que emita un nivel de deuda que le permita financiar ese déficit. Y esos son los 3 parámetros que van a estar ahí en discusión. El gobierno va a presentar su proyección de ingresos, va a presentar su presupuesto de gasto y va a decir cuánto es la deuda máxima que necesita emitir. Y los parlamentarios se van a opinar sobre eso. En la discusión del tamaño máximo de deuda a emitir es donde entra la discusión de si se usa una parte del FES o no. Y esa es una discusión distinta de la discusión del nivel de gasto para el próximo año. Mi última pregunta, Gonzalo. ¿Crees que el nivel actual de déficit, tanto estructural como efectivo, por parte del gobierno es algo que deberíamos ponerle más atención? Porque ya ha dicho el ministro de Hacienda, por ejemplo, que el déficit fiscal efectivo para este año va a ser mayor del que se estimaba. Bueno, el déficit fiscal efectivo depende de cómo se muevan los parámetros de la economía, el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, el precio del cobre, sin duda que es muy importante. Los parámetros estructurales debieran moverse menos. Claro. Lamentablemente, en los últimos 2 años hemos tenido cambios muy bruscos en los parámetros estructurales. Veníamos con un precio del cobre cercano a $3, hoy día estamos con un precio del cobre estructural de largo plazo más cercano a 2,5. Veníamos con crecimientos de largo plazo de 4,5, estamos más cercanos al 3,5. Esos cambios en los parámetros estructurales generaron un déficit que está proyectado para este año, un déficit estructural de 1,4. El compromiso del ministro es ir cerrando ese déficit 0,25 por año. En la medida que se cumple ese compromiso,
lo más probable es que mantengamos la clasificación de riesgo y que siga llegando inversión extranjera al país. ¿Crees que se pueda mantener ese compromiso? Yo creo que es vital que ese compromiso se mantenga. Los países que no se apegan a una regla fiscal, y tenemos varios vecinos, terminan en grandes crisis financieras. Bueno, discusión financiera fiscal de alto vuelo que sin duda va a tener que seguir manteniendo Rodrigo Valdés con analistas como ustedes, el Consejo Asesor Fiscal. Gonzalo Sangüesa, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, y con este análisis sobre uno de los desafíos más importantes que tiene Hacienda en lo que queda del año, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.